Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Espero que todos estén muy bien. El día de hoy nos toca el área de comunicación. Para eso, mis amores, vamos a leer esta hermosa fábula. Nos dice La zorra y las uvas. Había una zorra que vio unos hermosos y jugosos racimos de uvas, ya maduros y listos para comer. Como se encontraba con hambre, quiso agarrarlos y empezó a buscar la manera de alcanzarlos porque estaban en alto. Saltó una vez y otra vez, pero no alcanzó. Entonces hizo un último esfuerzo, pero como no los alcanzó, se alejó con el estómago vacío, diciendo: esas uvas todavía no están maduras. Imagino que no son tan jugosas como parecen. A ver, mis amores. Y la moraleja que nos dejó, míralo. Esfuérzate por alcanzar lo que deseas, nos dice. Mis amores, ¿de qué trató la fábula? Muy bien, sobre una zorra, ¿no es cierto?, que se dio por vencida. ¿De qué? Muy bien, de alcanzar unas riquísimas, jugosas uvas, ¿no? Entonces, por eso nos dejó esta moraleja, esta enseñanza o lección. Nos dice: esfuérzate por alcanzar lo que deseas, ¿ya? Y eso le digo a todos ustedes, mis amores, que siempre hay que esforzarnos, no rendirnos en la primera, ¿ya? Siempre, ¿ya? Esforzarnos hasta alcanzar lo que deseamos, todos, ¿ya, corazones? Muy bien. Mis amores, el propósito de nuestra sesión del día de hoy es: hoy descubriremos los elementos de la fábula. Para eso, mis amores, vamos a leer este hermoso texto que es El pastor mentiroso, ¿ya? A ver, todos, mis amores, vamos a leer juntos. Dice: un pequeño pastor pasteaba sus ovejas en una montaña, rodeado de labradores, dispuesto a ayudarlos cuando lo necesitara. En repetidas ocasiones el pastor se aprovechó de esta situación y pidió socorro, gritando: auxilio, auxilio, ya viene el lobo y nos va a comer. Y los labradores salían corriendo a socorrer al pastor, pero luego notaban que era un engaño y volvían a trabajar mientras el pastor se reía. En una ocasión el pastor empezó a pedir auxilio a gritos, pero los labradores, que conocían las mentiras del pastor, pensaron que nuevamente se burlaba de ellos y lo ignoraron hasta vez era verdad. Y fue así como el lobo acabó con el rebaño del pastor. Y mira la moraleja que nos dejó, mis amores, esta hermosa fábula. Siempre la verdad para que confíen en ti, ¿ya? Mira, es otro tipo de moraleja, ¿no es cierto? Di siempre la verdad para que confíen en ti, ¿ya? A ver, mis amores, seguramente muchos de ustedes ya crearon su moraleja para las fábulas que les encantó, ¿no es cierto? Yo creé esta, ¿ya? Bien, mis amores. Entonces, la fábula. ¿Qué ha sido la fábula, mis amores? Habíamos hablado anteriormente sobre este tema. Muy bien, es un texto narrativo que tiene los siguientes elementos. Recuerden que las fábulas, mis amores, son textos narrativos, ¿ya? Que sus personajes son ficticios, ¿ya? Pero nos dejan, ¿qué cosa? Una enseñanza, con una moraleja, ¿ya? A ver, los elementos de una fábula es, primero, los personajes, ¿ya? Número 1, los personajes. Los personajes que están en una fábula en su mayoría son animales, plantas u objetos humanizados, pero también personas,
¿Ya? Muy bien. Aquí, como podemos observar, mira que está el pastor mentiroso. ¿Ya? Por ejemplo, acá un árbol con sus ojos. Aquí. Muy bien. Entonces son humanizados. ¿Qué quiere decir? Que le damos vida a las plantas, ¿no es cierto? A los objetos. ¿Ya? Esas son las fábulas. Ahora, 2. Habíamos dicho que uno era ¿qué cosa? Muy bien, los personajes, ¿no es cierto? Uno de los elementos de la fábula son los personajes. Otro, partes. La fábula tiene una estructura. Uno de ellos es inicio, nudo y desenlace. Inicio. ¿Qué quiere decir inicio? Se presenta a los personajes y lugares y la trama principal de la historia, o sea, cómo inicia la fábula. ¿Ya? Inicio. Aquí, por ejemplo, leímos el pastor mentiroso. Entonces, del pastor mentiroso, su inicio de esa fábula es: un pequeño pastor pasteaba sus ovejas de una montaña rodeado de labradores, dispuestos a ayudarlos cuando lo necesitara. Esa es la parte inicio de esta fábula, ¿ya? Ahora, hablamos sobre nudo. Nudo. Se desarrollan los acontecimientos, se presenta el conflicto que deben resolver los personajes. ¿Qué sucede? O sea, el nudo es lo que sucede, ¿ya? Ahora, en el texto del pastor mentiroso, el nudo sería: en repetidas ocasiones el pastor se aprovechó de esta situación y pidió socorro gritando: auxilio, auxilio, ya viene el lobo y nos va a comer. Los labradores salían corriendo a socorrer al pastor, pero luego notaban que era un engaño y volvían a trabajar mientras el pastor se reía. Esta parte es el nudo de la fábula, o sea, lo que sucede, ¿no es cierto? El conflicto, como dice acá, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre el desenlace. El desenlace es lo que sucede al fin de la historia, es decir, es la solución al conflicto. ¿Cómo finaliza? ¿No es cierto? ¿Cómo finaliza? O sea, ¿qué solución estamos dando al conflicto? ¿Ya? Ahora, veamos aquí. Esta parte es el desenlace de la fábula de, muy bien, el pastor mentiroso. Entonces dice: en una ocasión el pastor empezó a pedir auxilio a gritos, pero los labradores, que conocían las mentiras del pastor, pensaron que nuevamente se burlaba de ellos y lo ignoraron. Esta vez era verdad, y fue así como el lobo acabó con el rebaño del pastor. ¿Se dan cuenta? Esa parte es el desenlace. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar 3. Recuerdan que ya estamos en el número 3, ¿no? Estamos hablando sobre los elementos de una fábula. ¿Cuáles eran el número 1? Los personajes. 2, partes, ¿no es cierto? Y las partes tienen su estructura: inicio, nudo y desenlace. Y como número 3 tenemos que la moraleja. ¿Qué era la moraleja, mis amores? Muy bien. Se presenta la enseñanza o lección que deja la historia, ¿ya? ¿Y cuál era mi moraleja del pastor mentiroso? Di siempre la verdad para que confíen en ti, ¿ya? Ahora, otra moraleja, mira: ayuda para que seas ayudado, ¿ya? Mira otra moraleja: recuerda los consejos de tus padres y evita hablar con desconocidos. Otra moraleja, mira, mis amores: disfruta lo que tienes, no te muestres descontento. Estas moralejas son de otras fábulas, ¿ya, mis amores? Eso sí es del pastor mentiroso, ¿no es cierto?
Este también podría ser, ¿no es cierto? Porque ya sabemos de qué trata la fábula, ¿no es cierto? El pastor mentiroso. Ayuda para que seas ayudado, ¿no? Muy bien. Bien, mis amores, muchísimas gracias por escucharme y por estar atentos a las clases. Y recuerden, mis amores, que los elementos de una fábula son 3. ¿Ya? ¿Cuáles? Los personajes, partes y la moraleja. Y recuerden que las partes están divididas, la estructura, cómo está la fábula, ¿no es cierto? Inicio, nudo y desenlace. Ya, mis amores, muy bien, mis corazones, nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.